Buenas noches. Ahora con el siguiente tema que son las calificaciones. Vamos a revisar el siguiente material, que es el conductismo, cognitivismo, la tecnología educativa y la didáctica crítica. Tienen relación con la escuela tradicional, ¿no? Paradigmas, además, ya que actualmente se ejecutan de parte de la comunidad de docentes que actualmente está laborando en América Latina, ¿no? En lo particular en estos últimos años se plantean estas propuestas didácticas que deberán ser bien en cuenta, tales como el aprendizaje operatorio de Hidalgo Guzmán en el 92, eso es lo más reciente, la pedagogía autoactiva de grupos 35 y la pedagogía conceptual de Subirán en 1900. Los últimos estudios donde el concepto que manejamos, que son las categorías, ¿no?, de una didáctica integradora, pues son esas, ¿no? Entonces tendremos que respetar que hay una categoría, que hay un nivel, que hay un respaldo de todas estas formalidades de trabajo de hacer llegar este modelo didáctico, ¿no? Bueno, pues el acto didáctico comunicativo. Este acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente comunicativa. Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente unidas en los procesos de enseñanza-aprendizaje que siguiendo sus indicaciones que realizan los estudiantes. El objetivo del docente es discentes siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes, y para esta clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello. Dentro de lo que se requiere es interactuar adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. Ese es el acto didáctico comunicativo. ¿Cómo va a desarrollar estos productos? Que meramente es un conflicto cognitivo que se le proporciona al alumno, se le plantea de acuerdo a los distintos contextos que se tienen en el aula, que tiene el alumno, y que propiamente el desarrollo de las sesiones nos requiere a su cumplimiento. Bueno, pues en este marco de didácticos es un proceso complejo en el que se intervienen los siguientes elementos. Ya lo hablamos en el tema pasado: el docente o profesor, el disidente o alumno, el contenido y el contexto social del aprendizaje. Estos elementos, a manera de repaso en esta temática también, hablamos ya de que el profesor, el estudiante, cada uno de sus roles, las herramientas con que se tiene para cumplir este objetivo, bueno, pues serán aquello correctamente, ¿no? Del contexto, hablamos del contexto en el que se realiza el acto didáctico. Tiene perspectiva de ser estos elementos que intervienen en este proceso de enseñanza, que categorizamos en agentes, que son las personas que intervienen, profesores, estudiantes, considerando el continente y contenido de estos procesos. Los factores que establecen la relación con los agentes: el clima de la clase, materiales, metodología, sistema de evaluación, condiciones, aspectos, que son los aspectos relacionados con las decisiones concretas que individualizan cada situación de la enseñanza-aprendizaje. Es decir, hay agentes, las personas; hay factores, cómo se desarrolla la clase en un momento preciso del tiempo, qué metodología uso, qué materiales, qué forma de evaluación voy a realizar en esta sesión. Por lo que entonces los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje
son los siguientes. Es un esquema donde tenemos este análisis de interrelación de estos 3, 4 elementos, ¿no? Definitivamente habrá un contexto, hay un formador, hay los contenidos, hay los estudiantes que interactúan con las actividades, con la planificación, con la evaluación, con mi estrategia de motivar, orientar e informar, concluye en lo que es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje entre su contexto y los estudiantes. Es decir, una vez que el estudiante tiene desarrollado el conocimiento en ese contexto, se dice que se logró el aprendizaje. Los modelos didácticos a través de la historia son muchos, ¿no? La aplicación de ciencias cognitivas dentro de este trabajo de desarrollo a lo que hoy es día la didáctica ha permitido que los nuevos modelos didácticos sean más flexibles y abiertos. Cabe distinguir que por su debida complejidad y dinamismo los procesos de enseñanza-aprendizaje se tienen que basar en una didáctica que se llama general, aplicable a cualquier individuo. La didáctica diferencial, que tiene en cuenta la evolución y características del individuo. La didáctica especial, que estudia los métodos específicos de cada materia. Una situación de enseñanza puede ser observada a través de las relaciones que juegan entre sí 3 polos: maestro, alumno, saber. Y analizando, ¿sí?, la situación de enseñanza, habrá la distribución de los roles de cada uno, habrá el proyecto de trabajo de cada uno, las reglas del juego, qué está permitido hacer, qué no está permitido hacer, qué es lo que tengo que entregar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente demando, que se espera del alumno, qué hay que hacer o decir para demostrar que se sabe? Eso es parte del docente. Tengo que demostrar que hay un conocimiento que yo quiero mostrar. Luego entonces es muy esquemático describir 3 modelos de referencia dentro de este saber educativo, dentro de este proceso didáctico, teniendo como parte la relación que yo guardo con la didáctica, ¿no? Hay unas categorías y contemplar estos modelos. El modelo llamado normativo, reproductivo o pasivo. La enseñanza consiste en transmitir un saber a los alumnos. La pedagogía entonces es el arte de comunicar y de hacer pasar un saber. El maestro muestra sus nociones, los introduce, provee de ejemplos. El alumno, en primer lugar, aprende, escucha, está atento, ¿no? El saber ya está acabado, ya está construido. Su modelo normativo o reproductivo o pasivo. Una clase magistral es un ejemplo de cómo podemos trabajar esta parte de un modelo de enseñanza. Un modelo llamado de enseñanza incitativo o germinal, centrado en el alumno. El maestro escucha al alumno, suscita la curiosidad, le ayuda a utilizar fuentes de información, busca una mejor motivación, medios centros de interés de Clory, cálculo de vivo de Freinet, etc. El alumno busca organizar, luego estudia, luego aprende, a menudo de manera próxima a lo que se enseña, a lo que es la enseñanza programada. El saber está ligado a las necesidades de la vida, del entorno. La estructura propia debe ser pasar a un segundo plano. Este modelo llamado incitativo, te estoy impulsando a que llegues a otra etapa del conocimiento, a otra etapa de desarrollo de habilidades. Y el principal motivo de este modelo, pues es aquí el incitar a la motivación del desarrollar, ¿sí?, como alumno, como aquel que necesita desarrollar algo para aprenderlo. El modelo llamado aproximado constructivo, me quedo con este, sin saber más de esto, centrado en la construcción del saber por el alumno. Se propone a partir de modelos de concepciones existentes en el alumno y ponerlas a prueba para mejorarlas o modificarlas o construir nuevas. Este modelo se apega a lo que teóricamente se llama como constructivismo, ¿no? El maestro propone, organiza una serie de situaciones con distintos obstáculos, ¿no? Organiza diferentes fases de formulación de sus productos. El alumno ensaya, busca, propone soluciones, confronta con la de sus compañeros esas ideas, las defiende y las discute. El saber es considerado en lógica propia.
Un modelo didáctico debe tener una estructura según las siguientes bases. Fíjense bien, en este modelo constructivo, ¿sí?, me permite tener esa escala de análisis del conocimiento entre pares o personal. Esto nos lleva a hablar de la taxonomía de Bloom, que educación, incluso en México, llega a las últimas fases de la pirámide: análisis y evaluación, el modelo constructivo. Si tú no trabajas con este modelo de construcción o modelo constructivo, pues bueno, estamos ya aseverando que esa educación es tradicionalista, ¿no? Un modelo didáctico debe tener en cuenta las siguientes bases: la enseñanza personalizada, tratamiento de la diversidad, pero asegurando unas competencias básicas, atención al contexto, aprendizaje constructivo situado. El alumno, por ejemplo, en esa dinámica, en ese modelo, su estructura es: siempre tratamos de adaptarnos al entorno y esto constituye el motor de los aprendizajes. Finalmente, desarrolla aquellas actividades donde su entorno le permita a sí mismo desarrollar esas actividades con la ayuda incluso de un adulto, con la ayuda del lugar donde vive y la información con la que cuenta, ¿no? Autonomía, autorregulación, creatividad, innovación. El crecimiento personal implica siempre la innovación. Claro, por supuesto, si algo creado es innovador, el crecimiento personal implica que avances en ese aprendizaje y con mayor respuesta tengas éxito en el cumplimiento de objetivos desde lo particular, que es lo que persigue el alumno y docente, hasta lo general que persigue la escuela y en algún caso, pues bueno, la sociedad en general, ¿no? La estrategia didáctica es la técnica mediante la cual el docente pretende facilitar estos aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades que contemplan la interacción de los alumnos con determinados contenidos. Esta estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes motivación, información, orientación para realizar sus aprendizajes y debe tener en cuenta algunos principios. Ahí están los principios de esta estrategia didáctica, lo que tú vas a ejecutar para hacer llegar ese conocimiento. Proporcionar información necesaria, considerar características de los estudiantes, considerar las motivaciones e intereses de estos mismos, proporcionar información necesaria, de utilizar algún sitio web, asesores, etc. Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes, realizar una evaluación final de los aprendizajes. La transposición didáctica. Se llama transposición didáctica al proceso por el cual un saber se convierte en un objeto de enseñanza. La transposición didáctica es el proceso por el cual ciertos contenidos seleccionados como aquellos que se deben enseñar en un tiempo y lugar dado son transformados en contenidos enseñables. Luego entonces la ejecución, la organización, el planteamiento, la metodología que el docente utiliza es aquella transposición didáctica en un aprendizaje significativo, ¿no? Aprendizaje esperado evoluciona a aprendizaje significativo. Entonces aquí está la condicionante. Si nuestro trabajo logra esta transposición didáctica, estamos en lo correcto, ¿no? En el proceso de traducción de estos contenidos podemos identificar algunas operaciones frecuentes, por ejemplo, simplificación, modificación, reducción, complejidad del saber original y la moralización del contenido. Cuando yo planeo, cuando yo dosifico, cuando yo organizo, cuando planteo mi reto o conflicto cognitivo en las sesiones, pues estoy haciendo ese proceso de traducción de un todo que es planes y programas a situaciones específicas, pues para la propia enseñanza, ¿no? Variable didáctica, naturaleza de los objetivos descritos en el enunciado del problema. Esas son las variables didácticas más frecuentes, que serán esos elementos que el proceso de enseñanza incluye por el docente, o se incluyen porque el docente así define estas variables en la asistencia didáctica de los alumnos en la resolución de un problema. Bueno, pues es aquella variable, es aquel elemento que forma parte de esa organización, de esas dinámicas, de esos conflictos cognitivos, ¿no? Tendremos que valorarlos. Estas variables
son naturaleza de los objetos, situación física de los objetos, tipos de pistas que se dan en el enunciado, tipos de comunicación del ejercicio, en matemáticas el campo numérico que se emplea, tipos de grupos y tiempo dedicado al ejercicio. Esas son las variables o los recursos que tú describes en el conflicto cognitivo. El alumno elaborará a través de la lectura previa de su libro, página 86, un cuadro sinóptico para explicar el concepto de didáctica, ¿no? Ejemplo, son variables que van dentro de esa redacción. El problema didáctico. La solución de un problema matemático implica seguir 3 básicos comunes. Los subrayo para que sean del conocimiento. Comprender lo que se está preguntando. Abstraer el problema, encontrar una expresión matemática que representa el problema y resolverlo. Entenderlo, lo que quiere decir que el resultado al que se ha llegado es el que se está buscando con un planteamiento correcto, ¿sí? Con una estructura o pasos a seguir, una metodología que en este problema didáctico yo tengo que ser muy explicativo de lo que yo quiero lograr, cómo lo voy a lograr, con qué lo va a lograr. Y se tiene que hablar de este planteamiento didáctico para esto, ¿no? Bueno, la parte de los principios o categorías. Principios didácticos como una expresión del determinado nivel de elaboración de la didáctica no han escapado del enfoque tendencial. Es por ello que pretendemos socializar estos conceptos. Y bueno, pues aquí distintas corrientes que nos van haciendo testigos de esos principios universales, de dónde y cómo surgieron. Bueno, pues los mencionamos hace un momento en la clase anterior. Konstantinov surgieron en esta literatura pedagógica consultada de Konstantinov 1962. Repito los principios que ya vimos: la percepción sensorial, principio de la asimilación activa y consciente del conocimiento, principio de la asequibilidad del material de estudio, principio de graduación y sistematización, principio de graduación y sistematización de la enseñanza, principio del carácter científico, principio de la solidez en la memorización y la asimilación de conocimientos. Bueno, otros principios derivados por otro autor, Klimberg, 1970, bueno, pues son esos. Para propiamente mencionarlos, hablamos nosotros de otros, pero son según los distintos autores. Sabin tiene otros principios, Neumer tiene otros principios, principio de carácter científico, ejemplo, ¿no? Bugaev, 1989, redacta otros principios didácticos. Labarré y Valvidia también hacen estos principios. Bueno, pero de cierta forma, aunque sean de distintos autores, se deberán cumplir si la intención es cumplir con lo que la didáctica nos indica, ¿no? Y bueno, pues ahí está estos principios que dejo a la completa lectura de ustedes. Son formados o son requeridos en estas categorías de la didáctica. ¿Por qué? Porque simplemente son principios que yo debo cumplir. Si yo hablo, por ejemplo, del principio del diagnóstico, es una categoría, es un elemento que necesito ir registrando para cumplir con la didáctica. El principio de la motivación es otra categoría que el objeto de estudio, bueno, pues es una motivación que la estudiante deba tener en la resolución de los problemas, ¿no? Principio de capacitación, solución de problemas profesionales reales en su esfera de actuación. Principio de activación, del que aprende para la búsqueda, exploración y reflexión del contenido o información necesario. Principio de la vinculación del contenido. Al cumplir yo con estos principios, estoy cumpliendo categóricamente con todos los elementos que la didáctica requiere para su conjetura, para su culminación. Luego entonces, por eso estos autores hacen estos planteamientos directamente, ¿no? De que depende que se cumplan de la forma resumida en lo que es la práctica docente, ¿no? Ahí mi práctica docente va a hablar del grado del cumplimiento de estas categorías, ¿no? Bien, finalmente trabajan posiciones en la didáctica y la pedagogía. La posición didáctica asumida, ¿no? Asumimos que la concepción dialéctico-materialista o integradora que se ha conformado, sistematizada en los últimos años a la luz de diferentes investigaciones. Se ejecutó por un docente en Cuba, como lo dice ahí, ¿no?
Retomamos en parte de este psicólogo, se reconoce que el hombre llega a elaborar la cultura dentro de un grupo social y no solo como un ente aislado. La didáctica debe ser desarrollada, es decir, conducir al desarrollo integral de la personalidad del alumno. Es otro enunciado, es otro concepto que me queda muy claro, ¿no? Objeto de estudio y categorías de las que debiera ocuparse la didáctica integradora. Aquí está. Tenemos como base los principios y las leyes didácticas, pero ahora tenemos las categorías. La didáctica integradora centra su atención en el docente y en el alumno, por lo que su objeto de estudio lo constituye el proceso de enseñanza-aprendizaje. Objeto de estudio. Considera la dirección científica por parte del maestro de la actividad o de la actividad cognoscitiva. Asume mediante procesos de socialización y comunicación se propicia la independencia y cognitiva, la apropiación del contenido. ¿Sale? Bien, otro escenario, ¿sí? Son los objetos de estudio. Es una formalidad, es la plataforma para que la actividad didáctica se lleve a cabo. Y resumimos en las categorías de la didáctica integradora como parte o principio fundamental de este tema. Los principios de enseñanza son la base, como lo dije, o fundamento que orienta la actividad del maestro y el carácter de la actividad del alumno. Ellos expresan los aspectos internos, situaciones, ambos factores del proceso docente y determinan la efectividad de la enseñanza. A su vez recogen determinadas leyes objetivas que rigen dicho proceso. Luego entonces las experiencias en los últimos años como parte de un proyecto cubano, ejemplo, las técnicas de estimulación de desarrollo intelectual nos llevan a plantear la necesidad de redefinir la didáctica dentro de las ciencias pedagógicas y declarar que se debe tener la escuela actual una concepción desarrolladora. Luego entonces el objeto de estudio de la didáctica ha sido limitado por numerosos autores en este proceso de enseñanza. Consideramos que debe ser el proceso de enseñanza-aprendizaje en su carácter integral desarrollador de la persona, de los alumnos y alumnas. Eso por de entrada lo sabemos, ¿no? Entonces, estas categorías de la didáctica integradora se han adquirido no solo en Cuba sino en todos los países. Deberán ser aquellas que continúen sistematizándose por la práctica y la teoría pedagógica y enriquecerse con las investigaciones realizadas por los propios docentes y conformando una didáctica que asuma principios generales, los mencionamos, que orienten al educador teniendo en cuenta el contexto social histórico concretado de cada país sin desconocer las peculiaridades de cada región, centro docente en particular y de los propios estudiantes. Es decir, cada desarrollo, cada adaptación, cada enriquecimiento de estos procesos metodológicos, procesos teóricos, procesos de planteamiento de conflicto cognitivo, va dando diferentes categorías según el contexto en donde se van desenvolviendo y la comprobación del éxito que se está teniendo en ese propio nivel. Si yo considero que da resultado para un contexto, un fragmento de esa sociedad, considero que esa categoría de la didáctica se está aplicando socialmente a lo que hoy en día conocemos como los proyectos de intervención didáctica que podemos nosotros desarrollar al interior del aula, ¿sí? Y podemos proyectarlos hacia una sociedad, ¿no? Con un resultado efectivo, así lo dice, ¿no? Entonces estas categorías, insisto, es la modificación, es la forma, es la aplicación de cada una de nuestras formalidades, actividades, organización, uso de materiales, además de la integración de necesidades del alumno y de su contexto en el que en un futuro se va a desarrollar. Por lo tanto, deberemos desarrollar todas las categorías de la didáctica, además de manejarla de manera integradora, porque estoy provocando que este ente, este alumno, lo haga de esta forma al tomar el conocimiento como algo significativo para él. Bueno, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje no corresponde a este tema. Sin embargo, bueno, pues lo dejamos ahí, proceso de enseñanza-aprendizaje, no se distingue bien. Pero bueno, esto es otro tema de otra situación. La categoría ya meramente explicada, ¿sí? Se han adaptado a una pedagogía. Es decir, todas las formalidades, vamos a decir, y a lo general, un plan de gestión escolar
Bueno, pues es una forma integradora en la que la didáctica se hace presente con un objetivo en común. El logro de objetivos, metas, visión para objetivo de la educación, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Convertir de alguna forma el conocimiento a un aprendizaje significativo con ese concepto de transformar, como lo decían en el apartado anterior, ¿no? De desarrollar una posición, un cambio de ese conocimiento el concepto en sí de transponer, transposicionar, nos exige como los profesores o como los profesionales de la enseñanza. De mi parte es todo, nos vemos en el siguiente tema.